Comenzamos entonces nuestro nuevo tema, el suelo, ¿no? El suelo también es un recurso natural renovable y para fines de estudio nosotros lo vamos a diferenciar porque es un sustrato básicamente que recubre toda la corteza terrestre, o sea, la zona pétrea, pétrea que hay en nuestro continente. Eh, Generalmente el suelo está formado por diferentes horizontes o niveles y para fines de sobre todo agricultura se los ha dividido en algunos ya clásicos, ¿no? Por ejemplo la parte superior externa donde están naciendo las plantas y muriendo algunas partes de estas, las hojas, ramitas, etcétera, se llama horizonte cero o mantillo. Inmediatamente después de este horizonte y por unos 25 centímetros más o menos aparece el horizonte A, donde generalmente son de colores oscuros y de fertilidad mejor, porque está justamente el horizonte receptor de los lixiviados del humus que viene del horizonte cero. Después aparece el horizonte B, que es donde ya el suelo es más arenoso y más claro y por tanto con menos fertilidad, pero que también es muy importante para la penetración de las raíces. Y finalmente el horizonte C, que es donde ya se encuentran algún tipo de rocas y que también puede ser útil para algunas especies que tienen raíces profundas, pero que también son cada vez menos en cuanto a valor de fertilidad para nuestras plantas. Ahora, la composición natural de un suelo está conformada básicamente por dos grandes componentes, ¿no? Una fase sólida y una fase porosa, ¿no? Los poros generalmente están llenos o con agua y representan un 25%, o con aire y representan otro 25%. A su vez, la parte sólida está conformada por un 5% generalmente de materia orgánica y un 45% de minerales o componentes inorgánicos. Algunas características que uno registra y caracteriza cuando va a hacer una zonificación, una descripción de línea de base de un ecosistema. Quizás uno de ellos, o el primero quizás, puede ser el relieve, ¿no? El relieve que no es más que la forma del terreno vista a la distancia, ¿no? Entonces el relieve es muy importante porque nos marca los diferentes pisos altitudinales. Por ejemplo, nuestro país está muy definido, ¿no? En cuanto a su relieve. Por una parte, estamos casi atravesados en forma longitudinal por la gran cordillera de los Andes, ¿no? Que tiene elevaciones bastante considerables y cuyo pico más alto está en el Cerro Sajama, que llega a los 5.548 metros sobre el nivel del mar. En contraposición, si nos vamos acá a Puerto Suárez, estamos hablando de una elevación sobre el nivel del mar de 103 metros. Entonces imaginarán, en cuestión de 1.200 kilómetros, los pisos altitudinales cambian mucho, ¿no? Desde prácticamente el nivel del mar hasta 6.500. Santa Cruz está por esta zona y básicamente está donde termina la cordillera, ¿no? De ahí que si vamos hasta la angostura ya comenzamos a trepar, ¿no? Subimos en elevación y vamos a llegar quizás a Comarapa y un poco más arriba, donde casi llega a 3.000 metros la elevación, ¿no? Que todavía sigue siendo suelo cruceño. Entonces, aún Santa Cruz es muy variable. Se dice que un poco más de la mitad de la superficie de Bolivia está considerada como una topografía más o menos plana o con ondulaciones o pendientes suaves, ¿no? Contrapuesto a el otro gran cuarenta y tantos por ciento del país que está conformado por la, los ecosistemas de tipo andino. Hay que recordar que en esta zona, sobre todo en la parte este y algo de norte, se ubica el escudo precámbrico, que serían los suelos más antiguos que, que forman parte de nuestro territorio, ¿no? Entonces,
Los suelos más recientes, de más reciente formación, son los suelos de los Andes que han emergido del océano, y los suelos más antiguos, ya desgastados, cansados, con pocos sustratos, están en la parte del bosque chiquitano y el escudo precámbrico en general, que llega hasta el Beni, incluso parte de Pando, y por supuesto Brasil. Entonces, si vamos un poco considerando el relieve lo determinamos en base a la pendiente, ¿no? El ángulo de inclinación que se puede formar en un triángulo, ¿no? Entonces, cuando uno está en el campo, o sea, no necesitas tener equipo sofisticado para tomar un dato aproximado de esto. Entonces uno se para en un lugar y más o menos estima unos 100 metros horizontal y calcula cuánto es el desnivel que hay, y puede tener una pendiente medida en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí si tengo 100 metros y 12 que suben, estamos hablando de una pendiente de 12%. Por supuesto, ese 12% también se puede transformar en grados, ¿no? En grados de este ángulo, ¿no? Entonces, simplemente sacando el arco tangente. Entonces, la pendiente se puede medir en porcentaje o en grados. Ahora, hay algunas clasificaciones, ¿no? Que definen nuestra pendiente, ¿no? Si hablamos de pendientes suaves o terrenos casi planos, estamos hablando de pendientes menores de 6%. Pendientes con terrenos con pendiente suave que puede llegar hasta un 20%. Y así vamos avanzando hasta terrenos que son muy escarpados, con cortes muy abruptos, cuya pendiente puede estar arriba de un 75%. Otra característica que uno registra siempre al caracterizar un ecosistema es la profundidad de los suelos, que muchas veces uno lo ve en las orillas de los caminos donde a veces ha pasado una maquinaria, y puede más o menos estimar la profundidad, ¿no? La profundidad efectiva, desde el punto de vista agronómico sobre todo, se refiere a aquella profundidad que las plantas penetran con sus raíces de una manera este, fácil, ¿no? No natural. Entonces, por ejemplo, profundidades que de, de, de superficies de suelo que son mayores a 1 metro, decimos que son suelos profundos, ¿no? Si las raíces no logran sobrepasar los 60 centímetros, vamos a decir que son suelos medianamente profundos. Y hay suelos muy superficiales, ¿no? Cuyas raíces no logran pasar ni siquiera un 20%, no digo 20 centímetros de profundidad, ¿no? Por eso les puse esta imagen aquí, que es una imagen de una foto del cerrado, de la vegetación del cerrado, donde se nota que todo lo que está referido aquí a la superficie está conformado por una gran roca madre, ¿ya? Que nosotros llamamos laja. Y estos arbolitos pueden nacer aquí en pequeñas depresiones donde hay algunos centímetros de estrato, de sustrato, perdón. Y eso hace que el porte de estos arbolitos pues no se desarrolle, porque las raíces no tienen espacio para penetrar esta gran roca. Entonces, estos son suelos relativamente bastante superficiales, y como dijimos son parte del escudo precámbrico, o en la zona chiquitana de nuestro departamento. Ahora, otro indicador para caracterizar el suelo es la textura, ¿no? La textura del suelo, que no es más que el tamaño de las partículas que el suelo alberga, ¿no? Entonces, si las partículas son mayores de 2 milímetros de diámetro, hablamos de que se trata de un sustrato de tipo grava. Si las partículas tienen de 2 milímetros, achicándose hasta 2 centésimas de milímetro, vamos a decir que estamos hablando de arena. Y limo llegan hasta 2 milésimas de diámetro, y la arcilla mucho más delgadita, menores aún que 2 milímetros, 2 eh, décimas centésimas, 2 milésimas de milímetro, ¿ya? Entonces las arcillas son partículas mucho más chiquitas, y por tanto este, son terrenos que son bastante compactos, lo cual tiene algunas consecuencias, sobre todo en lo que respecta a la porosidad.
Hay trucos de campo para uno, estando in situ en un lugar, poder reconocer un suelo, ¿no? Cuando el suelo es arenoso, por ejemplo, es áspero al tacto. Uno lo frota entre los dedos y se siente partículas de diferentes tamaños, ¿no? Y generalmente son secos. Cuando son arcillosos, estos forman grandes terrones duros, ¿no? Que cuesta romperse cuando está seco. Y el limoso, bastante parecido al arcilloso, pero los terrenos son más frágiles, los terrones. ¿Ya? Y pues cuando podemos humedecerlo, este suelo, el suelo arenoso, por ejemplo, al humedecer uno lo puede manipular, no es maleable porque no forma figuras y no mancha los dedos. En cambio, un suelo arcilloso, uno lo puede trabajar como se trabaja la arcilla, ¿no? Y se nota que cuando uno está manipulando estos suelos húmedos, se forma o se mancha las manos, ¿no? Por la arcilla. Los limosos, de alguna manera también, tienen algún tipo parecido al arcilloso, es decir, que mancha también los dedos, pero no en forma tan pegajosa como lo hace el arcilloso. La estructura es otra característica, que también se registra en los suelos, pero desde nuestro punto de vista vamos a quizás considerarlo menos, porque para poder evaluarlo hay que hacer algunas muestras, sí o sí, ¿no? Hay que tomar muestras con algún tipo de herramienta especial y eso es un trabajo más largo, quizás más, más aplicado a cuestiones agronómicas. Pero la estructura se refiere a la forma como las partículas del suelo se organizan para formar ciertas formas geométricas a nivel del sustrato, ¿no? Y así hay formas granulares, prismáticas, en placas, bloques, qué sé yo, varios tipos. Otro característica llamativo también para describir un suelo es su color, ¿no? Porque dice algo siempre el color. Colores grises o tendiendo a oscuros señalan la presencia en estos suelos de materia orgánica, ¿no? Descompuesta o semidescompuesta formando humus. Está asociado generalmente a suelos de textura franca, ¿ya? Y por eso siempre creemos que los colores oscuros son suelos fértiles. Los colores rojos señalan generalmente presencia de hierro, ¿no? Y generalmente son ácidos. Está asociado también a texturas arcillosas. Los colores anaranjados también está asociado a hierro e incluso aluminio, que también son elementos que son bastante tóxicos para las plantas y no apropiados para cultivo sobre todo. También está asociado a texturas arcillosas. Finalmente, los suelos amarillentos o claros son suelos que tienen pocos nutrientes y que están también relacionados con suelos de textura arenosa. Un carácter que también no se puede dejar de ver cuando uno evalúa un ecosistema es la presencia o la ausencia de indicadores de erosión, ¿no? Por ejemplo, en estas fotos se nota claramente que por aquí ha corrido agua, ¿no? Esto es resultado de varias lluvias que han ido haciendo estos canales. Estos canales ya cuando son de esta forma ya se llaman cárcavas y tienden siempre a crecer si es que no hacemos un tratamiento para mantener este suelo, pero obviamente el tratamiento ya a este nivel implica bastantes recursos para poder hacer la recuperación respectiva. Entonces esta es una forma de erosión hídrica, ¿no? Porque es el agua que ha hecho este tipo de, de canales. También puede ser la erosión eólica por el viento, sobre todo presente en lugares cuando hay mucha arena, como las dunas, como los desiertos, y se nota este tipo de terracitas, ¿no? Que señala más o menos la, la dinámica de estos suelos, así que se están moviendo por el viento y van avanzando, lo cual puede ser peligroso si es que no ponemos algún tipo de cortina rompeviento, porque pueden seguir avanzando las dunas hasta cubrir quizás superficie que nosotros no queremos. Otro indicador importante de los tipos de suelo sería la vegetación. La vegetación, considerando las diferentes formas de vida que la integran, ¿no? Desde las formas leñosas hasta las herbáceas. Una buena diversidad de este carácter, es decir, forma de vida, reflejada a través de su estructura vertical o lo que se puede ver en perfil de una vegetación, significa que estamos en suelos con bastante equilibrio en cuanto a
a su dinámica de formación. Los bosques entonces significan eso, ¿no? Son suelos que tienen equilibrio en su composición eh, natural y que de alguna manera son elementos que pueden proteger este equilibrio, ¿no? Muchas veces estos bosques son susceptibles sí, de ser perturbados y alterados en su fertilidad si es que nosotros aprovechamos estos bosques, ¿no? Por eso es que hay lugares de bosque que sí se pueden aprovechar y lugares que no se pueden aprovechar. La sabana más bien está conformada por áreas de vegetación escasa y tendiente más a ser arbustivas o incluso graminoides, las llamamos también pampas. Está asociado generalmente a suelos que son de alguna manera poco fértiles o que incluso están sujetos a algún tipo de encharcamiento por la presencia de capas superficiales de tipo arcilloso. Matorrales también indican de alguna manera suelos que tienen algunas debilidades, como por ejemplo quizás falta de agua, ¿no? Suelos con poca presencia de agua. Y justamente en estos suelos, en estas zonas donde hay poca disponibilidad de agua, aparecen algunas especies como las higrófilas, ¿no? Especies higrófilas que son especies de plantas que sirven de indicadores para señalar que en algunos sitios de este tipo de ecosistema al haber disponibilidad de agua, se queda un tiempo presente, un tiempo más largo. ¿Ya? Ocurre en la zona chaqueña, por ejemplo, donde podemos usar incluso nuestro cupecí como una especie higrófila. En la zona del Chaco, donde nacen los cupecí, significa que algún tiempo del año tiene agüita esa zona. Las zonas o las especies halófitas también son muy características en nuestra vegetación chiquitana y chaqueña y señala presencia de sal, de mucha sal en esos suelos. Ahora, con todos estos elementos, el país ha estado siempre pensando en que tenemos que planificar cómo usar mejor los recursos naturales. Y es por eso que se trabajó en un documento técnico que luego se transformó en un documento legal. ¿Ya? Eso es el plan de uso de suelo. El plan de uso de suelo marca las diferentes regiones de los departamentos donde se puede establecer algún tipo de aprovechamiento, sea de agricultura, ganadería, sistemas agroforestales, turismo, todo eso. Y por eso son muy importantes, porque es una forma de planificar un uso adecuado de este recurso. Los primeros planes de uso que se establecieron allá por el año 1995 fue el de Santa Cruz y seguidamente el 96 el de Pando, ¿no? Entonces ya están elaborados esos decretos y digo esos documentos y fueron aprobados mediante decreto, mediante estos decretos supremos, ¿no? El 24122 todavía de la época del GONI y el 24360 de Pando de la época también de GONI. Entonces fueron muy seguidos los dos que se publicaron justamente con la ayuda de la GTZ alemana. Eh, Ahora, en estos planes de uso, y concretamente estoy hablando del Plus de Santa Cruz, se consideran categorías, es decir, tipos de suelos que se pueden distinguir por sus potencialidades naturales, ¿no? Entre ellos tenemos entonces las tierras de uso agropecuario intensivo. Significa que son suelos donde podemos hacer agricultura o manejo de ganado en forma intensiva, es decir, que podemos sacarle el máximo provecho a través de aplicaciones tecnológicas. También son tierras o zonas con potencialidad para uso agropecuario extensivo, es decir, aquellas zonas donde solamente podemos aprovechar tanto la agricultura como la cría de ganado de una manera más suave, es decir, sin mucha tecnología, porque no queremos extraerle mucho en poco tiempo a estos suelos. También tenemos las tierras de uso agrosilvopastoril, donde hay que interactuar tanto los usos agronómicos, los usos
forestales y los usos ganaderos, ¿no? Combinando sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles. También tenemos tierras de uso forestal exclusivamente, donde no podemos tumbar el bosque. Podemos aprovechar algunos individuos, algunos árboles, algunas especies para fines de madera, pero no podemos dejarlo cero árbol como se hace con las tierras agrícolas, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones naturales de esos suelos que no lo permiten. Las tierras de uso restringido son zonas que tienen de alguna manera intercalado zonas que pueden ser aprovechadas desde el punto de vista agropecuario y desde el punto de vista agrosilvopastoril, pero en forma de pequeños espacios. Y finalmente áreas naturales protegidas, que son zonas que ya tienen muchas limitaciones, pendientes muy abruptas, suelos muy pobres o algún tipo de restricción que impide que ya podamos nosotros hacer algún uso ahí, excepto básicamente los que están relacionados con el manejo de áreas protegidas, como por ejemplo el turismo, ¿no? Ahora, se han generado también otros planes de manejo o planes de uso de suelo, ¿no? Aparte de los dos que mencionamos, también mediante decreto supremo del 2002 se aprobaron estos planes de uso, el de Chuquisaca, el de Beni y el de Potosí, y el de Tarija. ¿Ya? Entonces, si aquí tenemos 4 más 2, 6, eso es lo que hay hasta ahora. 6 departamentos que cuentan con un plan de uso de suelo. Ahora, debajo de estos planes y dado la escala que se maneja en este tipo de estudios, hay que pensar en que hay que tener un plan de uso de suelo a nivel municipal también. O sea, los municipios también tienen la responsabilidad de hacer sus propios planes, ya con una escala más a detalle, porque ya tienen una superficie más, más pequeña, ¿no? Para estudiar, para evaluar. Bueno, esto marca de alguna manera los mapas, en el mapa de Bolivia, donde tenemos ya los avances de los planes de uso. Por ejemplo, Santa Cruz, que está con color verde, dice que ya fue aprobado juntamente con el de Pando, ¿no? El de Beni en esta época, que esto está, parece un poquito obsoleto, estaba a nivel de propuesta técnica y los otros creo que ni siquiera figuraban, ¿no? Pero casi todo Bolivia ya tienen sus planes de uso de suelo, que es el primer instrumento de planificación para uso de los recursos naturales. Ok, entonces como consecuencia de este